Esto no se les vaya a olvidar porque a raíz de esto surgen las tablas que ya las vamos a ver también en pantalla para que podamos ver cómo es que se resuelven los ejercicios y cómo es que los valores de Z se van encontrando a partir de este supuesto. La tercera característica dice que es simétrica y de acuerdo a lo anterior, cada lado de la distribución tiene una área de 0.50. Es lo que acabo de decir. Y las dos colas de la distribución normal se extienden indefinidamente y nunca tocan el horizonte. Si se fijan aquí, yo jamás lo uní. Siempre es una línea continua. Ahora, con referencia a las tablas, hay diferentes tablas, no diferentes, sino expresadas de forma diferente para poder encontrar los valores de Z, porque como dijimos, vamos a estandarizar la variable a la hora de hacer los ejercicios. Entonces, en este caso, para esta tabla que la pueden encontrar en el libro de Marshall, es la última página, ¿verdad? La 889. Me da ya esta tabla sugerida, ¿verdad? Como vemos, siempre nos tenemos que fijar en la tabla la figura de la gráfica para poder entender qué parte de la curva me está representando cada probabilidad. En este caso, lo voy a hacer aquí. Aquí está la media y la media según Z siempre es 0, ¿verdad? Y aquí hay un valor que dice 1.96. Esta tabla se compone, aquí está el valor de Z y se compone de dos formas. La primera forma, el primer dato se obtiene a partir de la fila. Y ustedes se fijan, perdón, el primer dato se obtiene a partir de la columna. Y si ustedes se fijan, comienzan con valores 0.0, 0.1 y así sucesivamente. Si yo voy bajando a través de la tabla. No sé si lo alcanza a ver en pantalla. Y luego, en la parte de las filas inicial, va aumentando un decimal, ¿verdad? Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0.01, 0.02, 0.03 y así sucesivamente hasta llegar al 0.09. Entonces, si yo quiero encontrar este valor, que es el que equivale a Z, aquí me lo está diciendo la tabla, Z igual 1.96. Como tengo 1.96, los primeros dos dígitos los voy a encontrar en la columna. Entonces tengo que buscar el 1.9. Está ubicado aquí. Y el segundo dígito lo voy a encontrar en las filas. Quiere decir que voy a buscar en las filas el 0.06 que está aquí. Ahora, el valor de Z será el intercepto de la fila con la columna. Si nos desplazamos a través de la tabla, vamos a encontrar que es este valor. 0.4750, como se puede ver en pantalla. Quiere decir, entonces, que Z
o mejor dicho, cuando Z vale 1.96, la probabilidad de X valdrá 0.4750. ¿Qué puedo concluir yo de este dato? Que entonces los valores que representan al interior de la tabla, que son todos estos valores, representan las diferentes probabilidades que voy a obtener dependiendo el valor de la variable Z o de la variable estándar Z. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera encontrar 2.01? Como primer paso, buscaría el 2.0, que está ubicado aquí. Como segundo paso, buscaría el 0.01, que está ubicado aquí. Entonces, el intercepto sería la probabilidad. En este caso, la probabilidad de X cuando Z vale 2.01 es de 0.4778. Pero esta probabilidad, ¿dónde está representada en la tabla? Porque si ustedes se recuerdan, para la distribución uniforme, yo establecía un punto de una variable X y subrayaba la parte que estaba encontrando. Igualmente, con la exponencial, yo encontraba un valor de X y veía qué parte quería bajo la curva. Lo mismo pasa con la distribución normal. Yo, para esta tabla en particular, me lo está diciendo el gráfico. Estoy encontrando lo que está a la izquierda de la mitad, o mejor dicho, del centro, que es donde está el 0, a la derecha. O dicho de otras formas, del valor de X o el valor de Z a la izquierda a llegar al centro. ¿Qué pasaría si yo quiero encontrar un valor negativo? Porque aquí está el 0, ya lo dijimos. Y aquí tengo un menos 2.01. ¿Qué pasa? Por simetría, yo estoy encontrando del centro a la derecha. Y por lo tanto, cuando Z vale menos 2.01, es lo mismo que yo busque cuando Z vale 2.01 en positivo. Y la probabilidad siempre va a ser la misma. Cuando resolvamos un ejercicio, lo vamos a comprender mejor. Ahora bien, esta es una tabla y como decía, me está dando los valores que están del centro hacia la derecha. Y también existen otros tipos de tabla. Aquí, si ustedes se fijan, pueden ver que la parte sombreada ya no es esta, como en el gráfico anterior, sino es esta. Miren, ahora es de la variable hacia la derecha, o en pocas palabras, son las colas de la gráfica.
En este caso, la gráfica me va a dar las áreas bajo la curva que están en el otro sentido. Les digo esto porque a la hora de ocupar la tabla, ustedes me van a decir, yo entiendo más esta tabla que está en el libro, que esta otra, que esa. Y me van a preguntar cuál utilizamos. Yo les voy a responder que cualquiera de las dos, porque la misma respuesta vamos a obtener. Únicamente tenemos que estar conscientes de qué área bajo la curva me da la tabla para no cometer errores. Yo voy a utilizar esta tabla para comenzar las explicaciones, pero a lo largo de ir desarrollando, pues por conveniencia puedo utilizar la otra también. Pero aquí dependerá de cómo ustedes se sientan más cómodos a la hora de estar resolviendo los ejercicios. Y aquí tengo unos de una guía. Vamos a ver el ejercicio número 1. El cual dice, una distribución normal tiene una media de 50 y una desviación estándar de 4. Y pide calcular la probabilidad de que el valor localizado esté entre 44 y 55. Aquí no me está dando qué variable es, solo me está diciendo que la distribución ya es normal. Y por lo tanto, me está dando el ejercicio, la media aritmética, que es 50, con una desviación estándar, dice, de 4. ¿Cuál es el primer paso para desarrollar este ejercicio? El primer paso es estandarizar la variable X. De X la voy a convertir a Z. El iteral A me pregunta por la probabilidad de que el valor esté localizado, dice, entre 44 a 55. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, para eso, si vemos la presentación, les decía que para poder estandarizar la variable voy a ocupar esa fórmula, que significa que al dato que vale X, le voy a restar métrica y eso lo voy a dividir entre la desviación estándar. Entonces, para convertir a valores de Z esa X, yo voy a tener dos valores para este caso, que el primero es el 44 y el segundo es el 55. Voy a convertir primero el 44 y me quedaría 44 menos 55 sobre 4. Y al hacer las operaciones me da menos 1.5. Y el segundo valor me quedaría, aquí tuve un error. Clic en da menos 2.75. Sí, tuve un error porque la media dice el ejercicio que es 50 y yo puse 55 por error. ¿Pueden cerciorarse el dato, por favor? Sí, da menos 1.5.
Sí, ¿verdad? Y el siguiente es 55 menos 50 sobre 4. Y me va a dar un valor de 1.25. Permítanme. Voy a crear una página en blanco para poder seguir con el ejercicio porque me salió algo cortado. Permítanme. Bien, si retomamos los valores entonces, obtengo que tengo dos valores de z. El primer valor de z es menos 1.5 y el segundo valor de z es 1.25. Y los datos que hemos obtenido es que la desviación estándar es 4 y la media aritmética es 50. Y en el ejercicio A me pedía que encontrara la probabilidad de que un valor localizado esté entre 44 y 55. Y por eso lo representábamos así, como un intervalo. El segundo paso, ahora que ya estandaricé la variable, es realizar el gráfico. Yo recomiendo que realicemos el gráfico para que podamos determinar qué áreas son las que vamos a encontrar y podamos obtener una respuesta correcta. Entonces, al hacer el gráfico, como estamos en términos de variable z, cuyo centro o media aritmética es 0, eso lo tuvieron que haber leído en la teoría, puedo representar estos dos valores estandarizados. Podemos representar estos dos valores. Entonces, el primer z o z sub 1, si ustedes se fijan, automáticamente salió con signo negativo. Esto quiere decir que el valor primero va a estar de 0 a su izquierda, menos 1.5, aquí. Y el segundo valor es positivo y es 1.25. Lo voy a ubicar aquí. 1.25, que está de 0 a su derecha. ¿Cuál es el área que quiero entonces? Lo que está en ese intervalo. Quiere decir que quiero esta área de la curva. Ahora que ya hice el gráfico y que puedo determinar qué áreas necesito, me voy a auxiliar
de la tabla, de esta tabla, para poder encontrar la probabilidad, sin perder de vista que esta tabla me da los valores que están de 0 hacia la variable. Si nos fijamos en este gráfico, tengo dos valores. Lo voy a traducir aquí en términos de z, que sería de menos 1.5 z a 1.25. Encuentro esos valores. Primero tendré que encontrar, lo voy a poner en otro color, los valores que estén de 0 hacia 1.25, que es la parte que estoy señalando ahorita de rojo. Entonces, para encontrar esa probabilidad, lo que tengo que hacer es buscar z igual 1.25 en la tabla. Nos auxiliamos de la tabla y como z es igual a 1.25, hago la misma mecánica. Busco los primeros dos dígitos en las columnas y el segundo dígito, el segundo decimal en la fila. El 1.2 está ubicado acá y el 0.05 está ubicado acá. El intercepto es 0.3944. Quiere decir, entonces, que cuando z vale 1.25, la probabilidad de z es 0.3944, como lo obtuvimos. Y lo mismo vamos a hacer cuando z vale menos 1.5. Vamos a buscar su probabilidad. Y aquí vamos a buscar lo que está en color verde. Por simetría, yo dije acá que si el valor estaba en negativo y me estaba dando la izquierda, si yo lo doblo este gráfico y lo pongo en la parte derecha, voy a darme cuenta que el 1.5 estaría también por aquí. Y la parte que estamos encontrando es esta. Por lo tanto, ahora voy a buscar z igual 1.50. Muy importante recalcar que ahora, para los valores de z, vamos a trabajar con dos decimales. Busco el 1.5 aquí. Y el tercero es el 0. Entonces es este valor. Y ahí completo los 1.50. Y la probabilidad es 0.4332, como se ve en pantalla. Entonces ahora lo pongo 0.4332 y ya obtuve las dos probabilidades. Pero si ustedes se fijan, para sacar el intervalo es un solo valor, porque yo al inicio, cuando lo puse de color azul, señalé todo el área. ¿Y cómo obtengo yo esa área? Sumando
la probabilidad de Z 1 sub 1 más la probabilidad de Z sub 2, que sería igual, lo voy a poner acá, a 0.3944 más 0.4332. Si sumamos esos valores, me da 0.8276. Y ese sería el valor de la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que el valor esté localizado entre 44 y 55 puntos es del 0.8276 o del 82.76%. Ese es el literal A. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, Yo tuviera una duda, licenciado, si nos pidiera la otra área y no esa, es decir, yendo, no sé cómo explicarle, según el gráfico, si nos diría la ¿sí? cantidad de 1.25, pero esta vez que no sea para la izquierda, sino para la derecha, o sea, la otra área, pues. Va, ok. Vamos a resolver entonces el siguiente literal, porque de eso consiste el segundo literal, Luz. Está bien, muchas gracias. Bueno, el literal B dice que hay que calcular ahora la probabilidad de un valor mayor que 55. El literal B, entonces ahora me pide que la probabilidad de X sea mayor a 55. ¿Cuál es el primer paso que dije que debo de realizar? Estandarizar X en el gráfico. Muy bien, estandarizar la variable. Entonces, voy a estandarizar con 55. 55 menos 50 entre 4. Y ya sabemos que es 1.25, porque este dato lo sacamos anteriormente. Es este valor. El segundo paso es realizar el gráfico. Si yo realizo el gráfico, el 1.25 había dicho que está ubicado por acá. Y si ustedes se fijan, me está pidiendo los valores mayores. En términos de z, quedaría z mayor a 1.25. Quiere decir que ahora son todos los valores que están hacia la derecha. Este valor. Ese valor me está pidiendo. Ahora bien, si yo voy a buscar z con 1.25 para esta tabla, ya localicé que el valor es de 0.3944, como lo estoy señalando en pantalla. Pero no perdamos de vista que
Los valores de la tabla son, o los valores que me está dando es lo que está de 0 a la derecha, o como lo dije, de viceversa, es lo que está del valor de X hacia la izquierda. Y en este caso, aquí me están pidiendo, como está representado, lo que está del valor de X hacia la derecha. Me piden la parte contraria. Entonces, aquí lo único que debo de mentalizarme es, como lo decía, de una característica. Si el valor de la curva es igual a 1.0, que es el valor de toda la probabilidad, ¿a cuánto equivale la mitad de la curva? Eso lo acabo de decir en clase. No sé si alguien me ayuda. ¿Cuánto equivale la mitad de la curva? 0.5. 0.50. Muy bien. 0.50. Entonces, si yo en el gráfico he encontrado esta área, ¿cómo encuentro esta? Sería 0.5 menos el valor que nos da en la tabla de 1.25. Muy bien. 0.5, que es la mitad, menos el valor que nos da la tabla, que es, como lo ven en pantalla, 0.3944. Y puedo obtener que es 0.1056. 0.1056, exacto. Y ese es el valor de la probabilidad. Quiere decir que tengo 10.56% de probabilidad de obtener valores mayores a 55 puntos. Y aquí entra en juego también, sí, esta otra tabla, que es la que les decía que nos da los valores que están en la cola. Porque si se recuerdan, habíamos dicho para este ejercicio que era 1.25. Voy a buscar de la misma forma Z, y aquí tengo el 1.2 y aquí tengo el 0.05. Si buscamos el intercepto, miren cuánto es. 0.1056, que es exactamente el valor que encontré aquí. Entonces, aquí en la tabla 2 lo que me ahorré fue la resta y encontrar el valor de forma directa. Como les decía, pueden ocupar una tabla, cualquiera de las dos o las dos juntas. Pero se los aclaro para que tengamos cuidado a la hora de seleccionar la tabla con la que vamos a trabajar. Yo les recomiendo que ahorita, como van iniciando, se queden con la de marcha, que es esta. Y luego, cuando ya sientan más confianza de ir haciendo los ejercicios, ocupen ambas. Una consulta, estaba revisando si en el libro de Marshall estaba la otra tabla, pero solo estaba una. En ese caso usted no subiría las otras. Sí, yo se las voy a subir. Bien, ahora les queda a ustedes calcular el literal C. Les voy a dar 5 minutos para que lo calculen y me digan cuánto les da el valor indicado.
Bien, vamos a ver, ¿qué fue lo primero que realizaron? Los valores de Z, ¿me pueden decir qué valores les dio? 0.50 y 1.25. Ok, 1.25. Luego hicieron el gráfico. Aquí la pregunta es, ¿cómo quedó ubicado los valores de Z? Uno al lado izquierdo del 0, uno al lado derecho, o los dos al lado derecho. Los dos al lado derecho. Correcto. 0, porque nos dieron valores negativos. Y me están pidiendo esta área. ¿Me dicen cuánto les dio la probabilidad de 0.50? 0.1915. ¿Y la otra era cuánto? 0.3944. 0.3944. Entonces me pedía un intervalo que fuera del 0.50 al 1.25. ¿Cómo obtuvieron ese valor? Yo lo hice Ajá. por resta de probabilidades a la probabilidad de Z2 le resté la probabilidad de Z1. Es decir, los 0.3944 menos 0.1915. Muy bien. Eso es lo correcto. A la probabilidad mayor se le resta la probabilidad menor. ¿Por qué hacemos esta resta y no hacemos una suma como en el literal A? Porque ambos están del lado derecho y eso ocupa una parte del 50%, no podría ir sumado porque si da sumado da más de 50 del 0.50. Excelente la respuesta. Veo que han comprendido bien la lógica de encontrar las áreas bajo la curva. Efectivamente, como lo decía el compañero, que se resta en esta ocasión porque ambos valores están en el mismo lado de la curva. Y como dice él, si yo lo sumo, incluso me va a dar hasta más de 0.50. Y si ustedes se fijan, estoy buscando un área que está solo en la mitad de la curva. Al hacer esta resta, ¿cuánto les dio? 0.2029. Licenciado, yo tengo la consulta de que yo utilicé la otra tabla, ¿verdad? Para ver cómo me da, ¿verdad? Y me dio exactamente lo mismo, solo que en negativo la probabilidad. Le resté, allí me daba las cantidades para Z2 de 0.1056 y para Z1 de 0.3085 y me daba los menos 0.30 a Z2 0.1056 y para Z1 0.3085 y me daba menos 0.2029, o sea, puede que siempre se dé ese caso o un caso excepcional que se dio esta vez. Solo que esta vez dio negativo, ¿verdad?
Es un error, evidentemente, ¿va? Pero igual dio casi la Exacto. misma respuesta. Lo que sucede es que aquí, ¿cuál es la probabilidad mayor? Z1, ¿verdad? Entonces a la probabilidad mayor le voy a restar la menor. Esta es con la tabla 2, le voy a poner aquí para que no nos confundamos. Y esta es con la tabla 1. Vale. La tabla 1, ¿qué pasó? Vamos a ver aquí, de la forma como lo hicimos al inicio. Ahí disculpen la forma de las gráficas, pero me cuesta dibujar. Si yo encuentro con 1.25, voy a encontrar toda esta área. En cambio, si lo busco con 0.5, lo voy a poner aquí, voy a eliminar toda esta área. Por eso, a la probabilidad de 1.25 le resté la probabilidad del 0.5 y me da esta. ¿Qué pasa con la tabla 2? Como dice la compañera. De nuevo, tengo aquí 1.25, pero en este caso me da esta parte. Y luego tengo 0.5 acá. Y me va a dar esta parte. ¿Cuál tiene probabilidad mayor esta vez? La del 0.5. Por eso mismo es que aquí le dio 0.85. Y si a la probabilidad mayor le resto la probabilidad menor, me va a dar el área buscada. Entonces, en la tabla 2, yo lo que tengo que hacer es restar 0.3085, que es la probabilidad a 0.50, menos 0.1650. Y da lo mismo. Recuerden que si da una probabilidad negativa, la compañera lo decía, estamos ante un error, porque dijimos que las probabilidades van de 0 a 1, ¿verdad? Entonces ya una probabilidad mayor a 1 o en negativo, está pasando algo ahí, ¿verdad? Pero por eso le dio negativo, porque lo restó al revés, ¿de acuerdo? Sí, Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ahora vamos a ver entonces, ahora que ya me queda claro que podemos utilizar la tabla, vamos a ver un ejercicio ya con variables, ¿verdad? Vamos a realizar el ejercicio número 4 que se ve en pantalla, el cual dice, un estudio reciente con respecto a salarios por hora de integrantes de equipos de mantenimiento de las aerolíneas más importantes demostró que el salario medio por hora era de 20.50. Salario medio. Estamos hablando una medida de posición, media aritmética, con una desviación estándar de 3.50. Suponga que la distribución de los salarios por hora es una distribución de probabilidad normal. Si elige un integrante de equipo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que gane? Y me dan los parámetros. Voy a desarrollar el literal A, luego el literal B y C lo desarrollan ustedes. Vaya, primero saquemos los datos. Dice que hay un salario medio por hora de 20.50. Quiere decir
que esa es mi media aritmética. Dice que la desviación y que tiene una desviación estándar de 350. Y el literal A establece que tengo que determinar la probabilidad de que un integrante gane entre 20.50 y $24 la hora. Quedaría representado así. Primer paso, estandarizar la variable. Igual voy a sacar dos valores, primero con 20.50, le resto la media, que es otro 20.50, y lo divido entre 3.5. Obtengo un valor de, muy difícil de calcular, de 0. ¿Por qué me da 0? Vamos a ver. Porque está rezando la misma media arriba. Exacto, porque para efectos de valores de variable de distribución estándar, dije que la media aritmética es el punto más alto de la distribución. Y para efectos de Z, la media aritmética es siempre 0. Por eso pongo 0 yo cuando estoy estandarizando acá. Y en este caso, como el valor que me está pidiendo es exactamente el valor de la media, por eso me da 0. Y el Z2 es 24 menos 20.50 sobre 3.5. Y me da 1.00. Recuerde que aunque dé 1 exacto, tenemos que agregarle 2 decimales a esos valores, porque siempre vamos a trabajar para efectos de Z con 2 decimales. Posterior a ello hago el gráfico. Aquí está 1. Y me pide encontrar este valor. Entonces me queda aquí la probabilidad de 0, Z a 1. Y como la tabla me da ya esos valores, voy a encontrar con 0. Si yo busco Z igual 0.00, vemos que es, valga la redundancia, 0. Y Z igual 1.00, estamos acá, y el 0.0 es la primera columna, es 0.3413. Por lo tanto, esa probabilidad es igual a 0.3413. Y la respuesta sería entonces que la probabilidad de que el integrante gane entre 20.5 y $24 la hora es igual al 34.13%.
¿Alguna pregunta acá? Ninguna. Entonces hagan el literal B y C ustedes. Tienen otros 5 minutos. Aparte del literal C, voy a agregar un literal más. Y quiero que también encuentren si gana más de $19 la hora. En el literal C es menos y el literal D es más. Licenciado, en un dado caso donde bastantes decimales, ¿cuántos utilizamos? ¿Perdón? Por ejemplo, me da 0.428571. No sé si solo lo dejo hasta 4. El de 19, Edgardo. Sí, el de 19. No lo puede dejar hasta 4 porque recuerde que para Z, ¿cuántos decimales tiene que ocupar? 3 decimales. Con 2 entonces, Rick. ¿Hola? ¿Lo vamos a Uno hacer menos entero de y 2 19 o decimales. más de 19? Fíjese que ¿Lo vamos a hacer menos no, de 19 o más de 19? los dos, menos de 19 y más de 19. Vaya, pero Edgardo, ¿cuántos Sería decimales cuántos decimales vamos a 2 ocupar para 2? Entonces, ¿cómo le quedaría el valor de Z ahí? menos 0.43. Con 19. ¿Sí? Ah, sí, correcto, correcto. Sí, tiene razón. Menos 0.43, así es.
Ok, literal B. Ya habíamos encontrado que Z, por el ejercicio anterior, ¿verdad? Era igual a 1.00. Ahora la gráfica. ¿Qué área iba a encontrar según el ejercicio? ¿Lo que está a la derecha de 1 o a la izquierda de 1? Derecha. Lo que está a la derecha. Entonces me quedaría la probabilidad, decía, de que gane más de $24 o que Z sea mayor a 1 es igual a, ¿cómo les quedó? 0.1587. 0.1587. ¿Y cómo obtuvo ese valor? Al 0.5 se le restó el valor 0.50 menos el 15, el 34.3. 34.13. Está bien. Entonces la probabilidad de que gane más de $24 es del 15.87%. El literal C decía que encontráramos la probabilidad de que gane menos de $19. ¿Cuánto le dio el valor de Z? menos 0.43. Menos 0.43, que está ubicado acá. Y el valor que está a la izquierda. Entonces la probabilidad de que Z sea menor a menos 0.43, ¿cuánto les dio? 0.36, 33, 36, 33. 36. ¿Cómo obtuvo ese valor? A 0.50 le resté la probabilidad de menos 0.43 que me da 0.1664. Exacto. De esta forma. Ahora, el literal de la probabilidad de que ahora gane más de $19. Z siempre va a valer menos 0.43, ¿verdad? Pero al representarlo, ¿qué valores me está pidiendo? Lo A que mí eso me está da a la 0. lo que está a la izquierda o a la derecha del 0.43. A la derecha, ¿Hasta dónde? hasta ¿Hasta el dónde final. tengo que señalar? Hasta el final. Hasta el final. 0, la media. Exacto. No, hasta el final, porque dice más de 19. Entonces la probabilidad de que Z sea mayor a menos 0.43, ¿cuánto les dio? 0.6664. ¿Cómo obtuvo 0.66. ese valor? La probabilidad anterior que tenía de que le corresponde a menos 0.43, le sumé el 0.5. Ah, muy bien. Recuerden que para acá les da una probabilidad, que es 0.1664, que es de X
hasta la media, que es 0. Y también está pidiendo toda la otra mitad, que es 0.50. Y así se obtiene ese valor. Y si ustedes se fijan, ¿qué pasa con el literal C y con el literal D? Son complementarios, porque uno está buscando este pedazo de la curva y el otro toda la parte que hace falta. Si suman estas dos probabilidades, ¿qué va a pasar? Van a Da 1. totalizar 1.00. Así es, ¿verdad? Entonces, les agregué ese literal D porque también quería que entendieran que cuando la parte que estoy buscando dentro de la curva, mitad, le voy a sumar 0.50. ¿Tienen alguna pregunta? En ese caso también podría ser, ¿verdad? 1 menos la parte que ya teníamos en el literal C, ¿verdad? Sí, esa la podría tomar con esta tabla, mire Edgardo, porque si busca el 0.43, le va a dar esto. Ahí sí puede cabal decir 1 menos eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ahora vamos a desarrollar el que tiene el número 16 y dice, varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con media 100 y desviación típica 15. Y son tres literales. Determinar el porcentaje de población que obtendría un coeficiente entre 95 y 100. Vale, me voy a saltar este literal porque ya lo podemos, considero que ya lo podemos realizar. Y voy a abordar el literal B. El cual dice, ¿qué intervalo centrado en 100 contiene el 50% de la población? ¿Por qué quiero destacar este ejercicio? Porque aquí no me está dando un valor de X, me está dando un porcentaje o una probabilidad. Entonces aquí vamos a hacer lo contrario. No vamos a buscar el valor de la probabilidad de la tabla, sino vamos a encontrar, a tratar de buscar ahora el valor de Z para posteriormente encontrar el valor de X. Entonces voy a sacar los datos y lo primero es que dice que la media es 100. La desviación es de 15. La desviación es de 15. Y dice que intervalo centrado en 100. Si yo grafico la curva, aquí hay un valor de 0, que es la media. Pero también, si yo lo represento en valores de la variable, este 0 en valores de X vale 100. En valores de Z vale 0. Y en valor de X vale los 100 que me da el ejercicio. Entonces la pregunta dice, ¿qué intervalo centrado en 100 contiene al 50% de la población?
Quiere decir que tiene que haber un intervalo alrededor del número que sea el 50%. Quiere decir que aquí debe haber 50% de la población. Si el valor es centrado y la curva es simétrica, quiere decir que en este lado tienen que haber 25% y aquí otros 25%. Si yo lo trazo acá, me está pidiendo estos valores. Y como repito, aquí va a haber un 25% y aquí otro. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Como dije al inicio, el valor de Z en cualquiera de los dos. Porque encontrando ese valor de Z, voy a encontrar el valor de X. Entonces, si tengo la probabilidad, ahora voy a buscar la probabilidad dentro de la tabla para poder determinar el valor de Z. Y ya vimos que es 0.25. En la tabla, la probabilidad conforme se avanza a la derecha, la probabilidad va aumentando. Y conforme va bajando, aún más. Entonces buscamos el 0.25 y vemos aquí que hay dos valores. Tenemos el 0.2486 y el 0.2517. Hay autores o hay libros que sugieren que siempre se tome la probabilidad menor sin pasarse. Si este fuera el caso, el valor de Z que se tomaría sería con esto, que no está el 0.25 exacto como tal. Únicamente está el 0.2486 que no se ha pasado y el 0.2517 que tampoco, que ese ya se pasó. Y hay otros autores que dicen que hay que determinar dónde hay menos diferencia. En este caso, si estoy buscando un 0.25, ¿cuánto le hace falta al 0.2486 para llegar a ese valor? Lo resto, ¿verdad? Y obtengo que es 0.0014. ¿Y qué pasa con el segundo valor? Aquí se pasa, ¿verdad? 0.0017. ¿Dónde hay menos diferencias? ¿En 0.2486 o en 0.2517? ¿Dónde hay una menor diferencia? En 0.2486. En 0.2486. Por lo tanto, el valor que se va a tomar es este para Z igual, perdón, para probabilidad de Z igual a 0.25, Z va a valer, vamos a ver acá, si nos vamos primero a la columna, es 0.6,
0.6 y si nos vamos a la fila es 0.07. Entonces es 0.67. Y Z valdrá eso. Yo voy a ocupar la segunda forma, ¿verdad? Que es el que tiene menor diferencia. En este caso, Z vale 0.67 para este ejercicio. Acá, Z es igual a 0.67. Y en negativo, pues Z es igual a menos 0.67. Ahora que ya tengo el valor de Z, vamos a recordar la forma de estandarización, que es X menos la media sobre desviación estándar. Si despejo en función de X, me va a quedar que X es igual a Z por la desviación estándar más su media aritmética. Ya tengo el valor de la media, el valor de la desviación y ya encontré el valor de Z. Por lo tanto, si sustituyo para el primer intervalo con Z positivo, 0.67, me quedaría 0.67 por 15 más 100. La multiplicación da 10.05. Ok, y la más los 100 daría 110.05. ¿De acuerdo? Y ese sería el X1. El X2 es igual, únicamente que recuerden que el X2 en este caso para mí es el negativo. Menos 0.6715 más 100. La respuesta da 89.95. 89.95. Entonces, si yo construyo, porque me está pidiendo el literal B, ¿qué intervalo centrado? El intervalo sería que es de 89.95 puntos a 110.05. Y esa sería la respuesta. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, y con el literal C, donde dice que en una población de 2.500 individuos, ¿cuántos individuos se esperan que tengan un coeficiente superior a 125? Lo primero es estandarizar la variable, ¿verdad? Menos 100 sobre 15 da 1.67. Dice que tengan un coeficiente superior. Por lo tanto, me están pidiendo esta parte. ¿Me dicen cuánto es la probabilidad, por favor? .4525. 0 punto.
45-25. 45-25. ¿Cómo obtuvo esa probabilidad, Carlos? Le Solo restó al obtuve, 0.5. no, es que solo obtuve el valor de 1.67. Ajá, pero ahí en la gráfica, ¿qué me está diciendo? Los mayores. La respuesta ya al restarle al 0.5 menos el 0.4525 da 0.0475. Exacto. Entonces, en los ejercicios donde me pide, ya dice en una población de 2.500 individuos, ¿cuántos individuos se esperan? Cuando dice se esperan, me está diciendo que pronostique. ¿Y cómo encuentro yo ese Sería número? Multiplicando, multiplicando el valor por la cantidad que nos da. exacto, n por p, ¿verdad? Que en este caso dice que son 2.500 individuos por 0.0475. Y da 118.75, si no me equivoco. Pero como hablamos de individuos, ¿verdad? Y la estatura no tiene nada que ver si somos enteros o fraccionados. Vamos a decir que son 119 individuos aproximadamente. Y esa es la respuesta. 119, se espera que 119 individuos tengan un coeficiente mayor a 125 puntos. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas hasta el momento, eso sería todo por el día de ahora. Pasen feliz noche, que tengan un bonito día, lo que quieran. Licenciado, yo nada más tengo una consulta sobre el parcial que acaba de pasar. ¿Sí? No me recuerdo bien de lo que decía de lo que decía el ejercicio, pero que había que encontrar el valor promedio y que había que despejar la fórmula. No sé si en Sí. ese había error en la respuesta o si estaba